¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este ciclo de capacitaciones que nosotros denominamos como Descubriendo el Derecho Laboral, donde vamos viendo aspectos quizás desde el principio. De lo básico vamos para arriba para a partir de eso darles tips o repasar cuestiones que quizás generan malos hábitos en las empresas y después genera algún tipo de problema. Tratamos de eso, cortarlo de raíz y ayudarlos de esta manera con este ciclo de charlas. Hoy es el capítulo 2, que es responsabilidad solidaria, como pueden ver ahí en el título del PowerPoint. La presentación va a estar a cargo de Eugenio Moret. Primero vamos a hacer una exposición. Una vez que termine la exposición vamos a abrir un tiempito para que se puedan hacer dudas o consultas. Como me preguntaban ahí en el chat, por un tema de organización, nosotros tenemos los micrófonos y las cámaras apagados para que no se genere ningún tipo de interferencia. Si al final de la exposición quieren hacer algún tipo de pregunta, pueden o bien tocar en la manito que tienen ahí abajo en el chat. A mí me avisa que ustedes levantaron la mano de forma virtual. Le vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta de manera verbal. Si no, pueden escribirla directamente en el chat y yo las voy leyendo en orden, para que a partir de eso Eugenio pase a responder sus consultas. Si no hay ningún tipo de problema, ahí lo tenemos a Eugenio. Así que, sin más nada que agregar, le cedo la palabra a Eugenio para que comencemos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como recordarán, la vez pasada, en el primer capítulo de lo que pretende ser un repaso de la ley de contrato de trabajo para ir ayudándolos a posicionarse como empleador. Lo que primero hablamos o lo que primero discutimos pusimos en la reunión pasada fue sobre quién era la parte fuerte de la relación laboral, si el empleado o el empleador. Y consensuamos que era el empleador, pero que la ley de contrato de trabajo pone varios temas para proteger, o varios institutos o para proteger al empleado, para nivelar ese poder que justamente tiene el empleador. Y uno de los principales institutos de protección es la solidaridad, la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Digamos, cuando nosotros podemos ver que cuando hay una obligación, ¿no? Cuando hay una obligación, puede haber obligaciones de dos o tres formas. Una obligación donde el deudor sea una sola parte. Puede haber una obligación donde haya un deudor principal y un deudor subsidiario, y si el deudor principal no responde, responde el subsidiario. Y después están las obligaciones solidarias, donde hay 3 o 4 deudores y responden los 3 o 4. O sea, el deudor, o el acreedor, perdón, puede ir contra cualquiera de los 3 o 4. El Código Civil y Comercial indica que en aquellos supuestos indicados por la ley, porque la solidaridad la pone la ley, en qué casos hay una responsabilidad solidaria, existiendo una pluralidad de sujetos y obligaciones originadas en una causa única, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores. Y esto fue claramente ratificado por el fallo plenario de Ramírez con Russo acá en la capital federal, donde se dijo que no era necesario ir contra el empleador, si no se podía ir directamente contra el responsable solidario, que nosotros llamamos empleador, que no es deudor principal, sino que es un deudor, y el responsable solidario, que es el otro deudor que ahora vamos a ver en qué casos existe esa responsabilidad solidaria. Y la responsabilidad solidaria, en el caso de un contrato de trabajo, de una relación laboral, es, digamos, vamos a ver, que ese responsable solidario es responsable solidario con respecto a toda la relación laboral. Es responsable de los salarios, si el deudor principal o el deudor, el que parece como deudor nominativo, no aparece, es responsable de las obligaciones de la seguridad social, es responsable de la extinción de la relación laboral y del pago de las indemnizaciones y también de un accidente de trabajo. O sea, de todas las obligaciones que son inherentes al contrato de trabajo. Ahora nosotros vamos a ver 4 o 5 casos donde en la ley de contrato de trabajo se establece la solidaridad. Uno es el artículo 29, la interposición o intermediación. Otro es en el caso de las empresas de servicios eventuales. Otro caso es en el contrato de contratación y subcontratación. Otro caso es en la cesión de contrato de trabajo.
Y también vamos a ver qué pasa con los grupos internacionales, y vamos a ver también qué pasa con los grupos, con la solidaridad por grupo económico, y finalmente la cesión por establecimiento. Lo primero de todo que aparece en la Ley de Contrato de Trabajo es el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionárselo a las empresas, serán considerados empleadores directos de quienes utilizan su prestación. Entonces, la norma contempla, en el supuesto de cuál es el verdadero empleador, hace aparecer a un tercero como un... esta es una norma antifraude. O sea, ¿qué es esta norma? ¿Qué es el artículo 29? El artículo 29 es cuando se hace aparecer a un empleador como el empleador principal, digamos, como el empleador, digamos, como el empleador, y en definitiva el beneficiario de la relación y el que dirige la relación y el verdadero empleador de derecho es otro. Esto se puede dar en el caso de... Esto se da mucho en caso, por ejemplo, de falta de nómina. Cuando, por ejemplo, hay falta de nómina y uno contrata a una empresa contratista, que en definitiva le termina brindando empleados que trabajan dentro del establecimiento de quien nos contrata, o sea, del contratista, de quien nos contrata, sentados ahí adentro, dentro de la infraestructura empresaria, dentro del establecimiento, siguiendo órdenes de empleados de la empresa que contrata, teniendo el mismo horario, teniendo por ahí las mismas situaciones económicas. Y esto muchas veces es empresas internacionales que que necesitan recursos y que por ahí las empresas, las corporativas o las casas matrices no les dejan tener empleados, entonces tienen empleados a través de los contratistas, o también en empresas, o a través de empresas de servicios eventuales, porque no nos olvidemos que las únicas empresas que están habilitadas para proporcionar personal son las empresas de servicios eventuales. Y vamos a ver que estas empresas de servicios eventuales pueden proporcionar empleados solamente por un periodo determinado, por situaciones extraordinarias, por causas extraordinarias. Entonces, y sabemos muchas veces que Manpower, todas las empresas ADECO, todas las empresas importantes de servicios eventuales tienen la empresa de servicios eventuales que está autorizada por el Ministerio de Trabajo y habilitada para prestar servicios, para prestar empleados en forma extraordinaria, y también tienen a su vez empresas paralelas que hacen que prestan servicios, pero brindan empleados que en definitiva son dirigidos por los empleados de la empresa contratista, ¿no? Entonces, esta es una ley antifraude, que lo que dice esta ley es, si vos proporcionás a un empleado, por ejemplo, yo soy un empleado, yo hago software, digamos, ¿no? Pero yo en vez de darle un servicio de software donde le hago la consultoría o el mantenimiento o las aplicaciones de software necesario, yo agarro 6 personas, se las dejo, van a la empresa, las dirige el gerente de sistemas de esa empresa, están sentadas en esa empresa, cobran un salario de esa empresa, cobran salarios similares a los empleados de esa empresa, tienen dirección de mail de esas empresas, hasta a veces tienen tarjeta corporativa y a veces hasta van a la fiesta de fin de año como si fueran empleados de esa empresa. Claramente son empleados de la empresa contratista, no de la empresa que los brindó, no de la empresa que figura en la nómina como el verdadero empleador. Esto es la ley de antifraudes, o sea, esto lo que pretende es descubrir quién es el verdadero empleador. Y si el verdadero empleador no es la empresa que proporcionó, como que parece que proporcionó un sistema de software, sino o prestaciones propias de software, sino el verdadero empleador es la empresa que lo contrata, que agarra a los empleados, los dirige con su propia gente, les da direcciones de mail, los trata como si fueran sus empleados. Entonces acá hay una responsabilidad directa. El empleador es un empleador encubierto que simuló como que el empleador es quien le presta el servicio, pero el verdadero empleador es la empresa que lo contrata. Esto es una norma antifraude. Esto lo que pretende es develar quién es el verdadero empleador y hacer que sea empleador quien tiene que ser empleador y no quien aparece como empleador. Entonces acá, si nosotros a veces las corporaciones nos hacen
digamos, no nos dejan contratar personal, bueno, tenemos que tratar de habilitar que nos dejen contratar personal, pero si nosotros contratamos empleados que son de otra empresa y que en definitiva trabajan a las órdenes de nuestros empleados y que hacen nuestras tareas en nuestras empresas con horarios similares, hasta con uniformes similares, acceso, temas de acceso, ingreso, egreso, etcétera, claramente la relación laboral es nuestra, no es del empleado, no es de la empresa a la cual contratamos. El plenario Vázquez con Telefónica fue un plenario que complicó esto, porque lo que dijo el plenario con Telefónica es que cuando ocurre esto, en definitiva hay una relación en negro, y si hay una relación en negro, entonces lo que pasa es que se aplican las multas de la ley de empleo, y si se aplica la multa de la ley de empleo, se triplican las indemnizaciones, porque si yo intimo, si supongamos una empresa, supongamos que yo soy una empresa X, que contrato a otra empresa que me provee empleados, supongamos que yo me provee empleados de sistemas, y yo los dirijo, están bajo la subordinación de mi gerente, tienen dirección de mail, etcétera. Ellos me pueden intimar a mí, cuando yo tengo un conflicto, me pueden intimar a que registre la relación laboral, diciéndome, bueno, vos sos el verdadero empleador. Vos tenés que tener registrada la relación laboral en tu recibo de sueldo, no quien aparece como mi empleador. Y esto generó un gran revuelo porque al darles, entonces, al considerar que esto es una relación en negro y no es por ahí una mala relación o una relación solidaria, sino que salió de la solidaridad para ir a ser considerada esta responsabilidad directa que no está registrada en los libros de sueldo como una relación en negro, le da la posibilidad al empleado que está trabajando en la otra empresa de pedirle al cliente de su propio empleador que lo registre la relación laboral, y si no le registre la relación laboral, entonces demanda por la multa del empleo, que es un 25% de todo el periodo reclamado, los 2 años, se duplican las indemnizaciones, se paga un 50% más por no haber pagado las indemnizaciones en tiempo y forma, y se pagan 3 salarios. O sea, esto le da una verdadera herramienta de presión, porque quien en definitiva tenía derecho a una indemnización de 10 pesos, ahora tiene un derecho a una indemnización de 40 pesos. O sea, es más, hablando en millones de pesos, en general un empleado que puede reclamar 2, 3 millones de pesos está reclamando 10 o 12 millones de pesos a mi cliente. Y esto realmente lo convierte en algo peligroso. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias, como dijimos, por la cual podría considerarse que existe esta interposición de cuando, en lugar de recibir órdenes e instrucciones del personal jerárquico de la empresa empleadora, lo recibe de los clientes? Tienen uniforme, tarjetas, presentación, tarjetas magnéticas o de ingreso y cualquier elemento de distinción propio de la beneficiaria, o sea, propio del cliente, propio de la persona, de la empresa que contrata. Deben llenar reportes o documentación que complementa el personal del cliente, y cuando se dirigen a ellos memos, faxes, memos, emails, WhatsApp, todo como si fueran empleados de la empresa y tienen dirección de mail de la empresa clienta. Y van a fiesta a fin de año y se los trata como empleados. En este caso, claramente estamos ante una interposición fraudulenta, y en este caso el empleador es el cliente, no es el quien propone el servicio. Entonces, ¿cómo podemos limitar esta contingencia? Bueno, principalmente tratando de hacer ver esto como un servicio, o sea, que en el contrato comercial se figure que hay un encargado de este servicio y que le va a dar las órdenes es el encargado de este servicio. Entonces, el cliente, el gerente del cliente le da las órdenes al encargado del servicio, y el encargado del servicio se las baja a los empleados. Entonces, esto es fundamental, digamos, que las órdenes no las reciba directamente. Puede trabajar dentro del establecimiento del cliente, puede trabajar con maquinaria del cliente, porque por ahí, en caso de computación, son cuestiones de confidencialidad, cuestiones donde se requiere mucha prudencia. Entonces, ahí sí se puede trabajar con herramientas del cliente, pero es importante que no aparezca el gerente de sistemas del cliente dándole directamente órdenes. Después, los desempleados de su contratista no deben tener dirección de mail ni nada distintivo propio de la empresa cliente, sino deben tener de su propia empresa. O sea, el gerente de sistema tendrá que mandar mails a
al encargado operativo del servicio de la empresa prestataria, y ese a su vez bajará los mails a su propio personal, pero no hacer una triangulación en forma directa, porque ahí el jefe pasa a ser el gerente sistema de nuestro cliente. Deben recibir el trato propio de unos contratistas o de empleados contratistas, no de mis empleados. No deben tener ni tarjetas, ni mails, ni nada que lo distinga como empleados míos. Y la empresa subcontratista debería ser, en principio, quien le provisiona los elementos de trabajo. Entonces, ese es el primer caso, ¿no? Ya hablamos de intermediación fraudulenta, pero ahí no hablamos de responsabilidad solidaria. Ahí no hay que hay dos deudores. Ahí hay un deudor hay un solo deudor o responsable, que es el que nosotros hablamos como cliente o empresa contratista, que es el verdadero empleador y que, digamos, hace aparecer como empleador a otra empresa que solamente pone el nombre o la nómina, digamos, ¿no? Y entonces, esto puede ser, digamos, en el caso contrato, una empresa de servicios eventuales, estas empresas de servicios eventuales que no dan recursos por 3, 4, 5, 6 años. Entonces, acá lo que se trata es de ordenar, digamos, o sea, de ordenar y de hacer que, digamos, si yo voy a contratar un servicio, para hacer que parezca un servicio, o sea, que sea un servicio, no que sea una dación de personal, porque de vuelta la dación de personal está prohibida y solamente está autorizada para empresas de servicios eventuales. Entonces, ahí, si es una dación de personal, el verdadero empleador es el que está contratando ese empleado y no el que aparece como empleador. Entonces, ahí se trata de una cuestión de órdenes. Segundo caso de responsabilidad solidaria. Ahora, primer caso de responsabilidad solidaria, porque el otro era responsabilidad directa. Es una responsabilidad directa, no hay dos deudores, hay uno solo. En este caso, en el caso de empresas de servicios eventuales, sí hay, digamos, dos deudores. Porque las empresas, ¿qué son las empresas de servicios eventuales? Las empresas de servicios eventuales son empresas que están autorizadas por el Ministerio de Trabajo, que tienen que estar inscriptas en un registro en el Ministerio de Trabajo, para lo cual debieron seguir varias instrucciones, llenar formularios, dar cauciones y dar garantías de que no van a desaparecer, porque el problema de las empresas de servicios eventuales es la fragilidad que tienen como empleador. Y entonces ahí la empresa de servicios eventuales puede brindar personal. Ahora, las empresas de servicios eventuales se rigen por el decreto 1694/06 y ahí establece claramente en el artículo 6 cuáles son las circunstancias por las cuales se pueden brindar servicios eventuales. Durante el periodo de ausencia de un trabajador permanente, en caso de licencias o suspensiones legales o convencionales, o sea, licencia por matrimonio, licencia por maternidad, licencia por enfermedad, etcétera, en caso de incremento o actividades de la empresa que requieran una forma ocasional y extraordinaria. Cuando se organizan, se usa mucho también para congresos, conferencias, ferias, exposiciones, o sea, que requerís personal momentáneamente. En caso de trabajo que requieran ejecución inaplazable, como puede ser, esto se vio mucho en el COVID, que se necesitaban empleados por 2 o 3 semanas para paliar determinadas circunstancias que proveía este tema de la pandemia. Y en general por necesidades extraordinarias y transitorias. O sea, no se puede prever un empleado como empleado permanente. Es para una circunstancia extraordinaria y transitoria, concreta, digamos. Entonces, ¿hay algún plazo para utilizar a los empleados de servicios eventuales? Y como los empleados de servicios eventuales, si bien son contratados como plazos, son contratados por las empresas de servicios eventuales con empresas discontinuos y los pueden sacar y meter en distintos objetivos, con un plazo de 90 días de espera entre objetivo y objetivo. La verdad es que en general, como los contratos para eventualidad, se rige por un contrato eventual, y los contratos eventuales en la ley de contrato de trabajo establecen 6 meses a 1 año. Si bien la ley de empresas de servicios eventuales no dice que el máximo de contratación es de 6 meses o de 1 año en 3 años, sino los sindicatos aplican esto del contrato eventual, porque es la figura que tendría que usar la empresa de servicios eventuales para contratar a estos empleados. Y de esa misma figura también, como la ley de empleo establece que estos contratos no se pueden utilizar en más de un 30% de la dotación, también los sindicatos se agarran de lo mismo para decir que el límite
debería ser un 30% de la dotación estable. La verdad que ningún sindicato te va a dejar tener más de un 30%, hasta un 20% lo discuten, de personal eventual, y está claro que el personal eventual tiene que ser tiene que ser eventual, temporario, extraordinario, tiene que ser por un plazo extraordinario, y yo tengo que tener una parte razonable de la empresa como personal eventual. No puedo tener todo como personal eventual porque las empresas no trabajan solamente con cosas extraordinarias. Y la empresa de servicios eventuales, digamos, ¿cuál es el, digamos, qué requisitos? Bueno, los requisitos de la empresa de servicios eventuales son, digamos, para contratar una empresa de servicios eventuales, yo tengo que habilitar una parte del libro, según dice el artículo 13 del decreto, donde establezca, del libro de sueldos y conales, donde establezca la persona que contrato a través de servicios eventuales. Y ahí tengo que individualizarlo, poner la categoría, fecha de ingreso, la remuneración, el nombre, la denominación social, y tengo que poner también los datos de las empresas de servicios eventuales. Y es importante lo que te exige la ley, si bien en muy pocos casos se hace, pero es lo que te exige la ley. La ley exige que sea la empresa usuaria la que contrata a las personas de empresas de servicios eventuales quien pague las cargas sociales. Además, el empleado contratado por una empresa de servicios eventuales tiene que tener la ART de la empresa usuaria, no puede tener la ART de la empresa de servicios eventuales. La remuneración debe ser lo mismo, debe estar en el mismo convenio colectivo, debe tener la misma categoría laboral y debe tener las mismas remuneraciones que los empleados de convenio, que los empleados de mi propia empresa. Y la forma de facturación es especial porque yo tengo que, la facturación tiene que tiene que establecer la remuneración, tiene que establecer las cargas sociales, deduzco las cargas sociales, tiene una forma de facturación particular. Entonces, el empleador que ocupe trabajadores a través de empresas de servicios eventuales es responsable con la empresa de servicios eventuales solidariamente de todas las obligaciones laborales de toda la relación laboral, como vimos al principio. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales, bueno, como dijimos, está regido por la convención colectiva y por todas las normas propias de la empresa que lo contrata, de la empresa usuaria. ¿Cuál es el principal problema que se da en las empresas de servicios eventuales? Bueno, muchas veces que se contrata a gente, como dijimos, por tiempo o por circunstancias que no son extraordinarias, y entonces claramente ahí se da el artículo 29 y el empleador pasa a ser, si yo lo contrato, nosotros hemos encontrado en empresas que hay empleados contratados por empresas, brindados por estas empresas de servicios eventuales paralelas a estas ADECO, Manpower, estas empresas conocidas que tienen una empresa de servicios eventuales y otra paralela. Hemos visto que a través de esta empresa paralela se dan recursos que han estado en lo de los clientes 2, 3, 4, 5 y hasta 10 años. Ahí ni que contar que el empleador real es el cliente, no es la empresa, porque ahí hay claramente una simulación y claramente el empleador real es quien contrata, como dijimos en el artículo 29. Esa es una de las principales cosas que hemos visto. Y otra es, yo contrato un empleado de servicios eventuales y después lo paso como empleado mío. Bueno, si lo paso como empleado mío, para no tener después problema de fecha de ingreso, porque después el empleado me dice que la fecha de ingreso fue cuando entró en la empresa de servicios eventuales, nosotros lo que recomendamos es ponerle como antigüedad reconocida a la que tuvo en la empresa de servicios eventuales. Entra con la fecha de ingreso a la empresa, pero como antigüedad reconocida le reconozco el periodo que trabajó en la empresa de servicios eventuales para no tener un problema de falta de registración, para que no me digan que ese periodo no lo cuento. Y ese periodo lo cuento para todo, para indemnización por antigüedad, licencia por enfermedad, para todo lo que tenga que ver con la antigüedad. Si no, claramente después voy a tener una demanda por falta de registración en la fecha de ingreso y voy a detonar todas las multas de la ley de empleo que mencionábamos que también se puede reclamar en el artículo 29. Y ahora viene el artículo 30, digamos, que es cuando hablamos de obligaciones solidarias hablamos del artículo 30.
El artículo 30 dice que quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitada a su nombre o contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales. Y además serán solidariamente responsables con esos. Entonces acá entonces, tenemos dos tipos de contratación. Contratación horizontal, en el artículo 30, contratación horizontal, cuando se produce una fragmentación del proceso, o sea, yo hago un proceso, pero hay etapas del proceso que me las hacen los subcontratistas, previas, o en general las más importantes de mi proceso las hago yo, pero muchas veces las previas o las finales, las hace otras empresas. Por ejemplo, podemos hablar, no sé, el tema está muy discutido en el tema de fabricación de vehículos o fabricación de motos. ¿Qué pasa con los concesionarios? Porque ellos terminan un proceso. Si bien no están en el proceso de producción, terminan el proceso de venta, porque la terminal está haciendo un vehículo para venderlo. Entonces, es probable que ahí, digamos, se pueda decir que el concesionario es responsable, la terminal o de autos o de motos puede ser responsable con el concesionario. Es muy discutido, sé que es una cuestión, pero para poner un tema gris. Hay otros temas que son más claros que, digamos, si yo soy autopartista y y fabrico asientos y las fundas me las proporciona otra empresa, está claro que esa empresa que me proporciona las fundas, yo soy responsable porque parte de o sea, para hacer el asiento, la funda es parte del asiento, entonces yo soy responsable de las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados de los fabricadores de fundas. Contratación vertical, en cambio, supone la realización íntegra de etapas que conllevan la finalización del producto y la delegación en terceras etapas de partes que por ahí no hacen el proceso de producción. Por ejemplo, la vigilancia, ¿no? El comedor que forma parte de la relación, que forma parte de la industria, la limpieza, el transporte de autos, si esto es considerado parte esencial o no. Porque acordémonos que dice, cedan, cuando vos cedés parte de la producción a un tercero, que es lo que hablábamos en la fabricación de una autoparte o en la fabricación de un producto determinado, o cuando vos tenés un servicio que es aledaño, y esto es que es aledaño a tu actividad o a tu producción. Ahora, para que haya responsabilidad solidaria, tanto en la cesión de la actividad o en la contratación o en la subcontratación, tiene que ser sobre hechos que hagan a la actividad normal y específica propia, digamos, propia de mi empresa. Ahora, ¿cuál es la actividad específica y propia de mi empresa? Es la que está dominada en el artículo 6, digamos. Si bien debe considerarse actividad normal y específica, podemos definirla como la habitual y la permanente del establecimiento, o sea, la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de fines de la empresa. Por eso ahí, por ejemplo, bueno, si la vigilancia es parte o no, está discutido. Algunos empleados dicen, no, la vigilancia podría ser parte esencial si es un banco o si transportan valores, pero si no transporta valores y es una empresa común, la vigilancia no debería formar parte esencial. Ahora, otros dicen, bueno, pero hoy en día la mayoría de las empresas tienen que tener vigilancia. Si no tienen vigilancias, entonces es necesario para funcionar que funcione con la vigilancia. La limpieza, bueno, pero yo no soy una empresa de limpieza. Está bien, tengo que tener limpia mi fábrica, pero no soy una empresa de limpieza. Ahora, bueno, si no tenés limpia tu fábrica, tampoco puedes funcionar. Entonces, ahí pasa a ser esencial. La mayoría de la jurisprudencia, en casos claramente que no, digamos, una actividad no esencial podría ser digamos, el suministro no sé, el suministro de alguna, no, a ver, vamos a ver, una actividad esencial podría ser, bueno,
la venta, digamos. O sea, la venta está discutido, como hablábamos recién con el tema de la concesionaria, si podía llegar a ser o no. Alguien podría decir, bueno, es parte del proceso. Si yo no vendo, ¿para qué voy a fabricar si no vendo? Pero, digamos, podría ser discutida la venta, el transporte de pasajeros, el transporte del personal, digamos, y algunos servicios así que ahora no se ocurren. Acá salió un fallo importante en el tema de la contratación y la subcontratación, que fue el fallo Rodríguez con embotelladora. Ahí en el fallo Rodríguez con embotelladora, que fue... nosotros tuvimos el honor de participar en ese fallo, que fue hace bastante tiempo, y ahí Pepsi-Cola le producía, le daba el producto a embotelladora, quien embotelladora lo embotellaba y lo vendía. Ahí lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese momento es: si te vendan un producto determinado, un producto finalizado, un producto que ya está hecho, no forma parte, digamos, no forma parte de la cadena de producción porque ya está terminado, y entonces no se produce solidaridad con respecto a los empleados de tu empresa. No hay una responsabilidad entre quien recibe y embotella ese producto y quien produjo ese producto. Ahora, este fallo de Rodríguez con embotelladora, en el fallo Benítez con plataforma y en varios fallos posteriores, fue bastante dinamitado porque muchas veces se entregaban productos determinados y eran esenciales para la producción, como el tema de las fundas, ¿no? Que hablábamos recién de los autopartes. Y a mí, mi butaca va con la funda, y la funda es parte esencial de la butaca, queda claro que yo soy responsable, por más que me den las fundas, del personal, por lo menos en lo que es la lógica del artículo 30. ¿Cuál era la lógica del artículo 30? Es que no se pueda dinamitar o que no se pueda dinamitar la responsabilidad del empleador. O sea, que yo, empleador, subcontrato con casi todas las empresas, con varias empresas, parte de mis procesos, y con eso me desligo de toda responsabilidad. Esto es entonces, para proteger al empleado y que los empleados no terminen en la nómina de empresas fantasmas o en empresas cuya solvencia es muy baja, y no deliguen de responsabilidad a los principales y a los que se ven beneficiados con el producto. Es por eso que sale el artículo 30 a proteger, a decir, bueno, vos sos responsable de tu establecimiento, pero si vos delegás parte de la producción en un tercero, sos responsable también de las obligaciones laborales y de la seguridad social de esas empresas a la quien delegás, y si contratás o subcontratás servicios esenciales, también sos responsable de las obligaciones laborales y de la seguridad social de esas empresas, para que justamente no se dinamite o no se delegue la responsabilidad del establecimiento principal. Ahora, el artículo 30 dice que los cedentes o contratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número de código de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicio, la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pagos mensuales del sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual ya esté titular, y cobertura de riesgos de trabajo. Con lo cual, parecería que si yo exijo, según el artículo 30, si yo exijo, o sea, demuestro que yo verifico el cumplimiento de las obligaciones laborales y la seguridad social de con quien soy responsable solidaria, de esa empresa de vigilancia, esa empresa de limpieza, esa empresa que me produce las fundas, yo me libero de la responsabilidad social, de la responsabilidad solidaria. Dice, el incumplimiento de algunos de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas. Si esto efectivamente es así, es discutible, porque cuando vamos a la realidad de los juicios, por más que yo demuestre que haya hecho todo el control, termino siendo responsable y solidario igual, pero hay varios fallos que han determinado que con el control adecuado de las normas, de estas normas, yo me libero de la responsabilidad solidaria. Pero lo más importante de esto, de hacer este control, no es tanto que me libere de la responsabilidad solidaria, sino que yo tenga el pulso y controle si las empresas de las cuales yo
tengo responsabilidad solidaria y puedo tenerlas aun cuando haga el control, están cumpliendo con las obligaciones laborales y de la seguridad social. Así no tengo una contingencia, digamos. Si yo cumplo, digamos, y ahora vamos a ver cómo hacemos el cumplimiento de esas obligaciones laborales de la seguridad social, puedo ir monitoreando si las empresas de las cuales tengo responsabilidad solidaria me agrandan o no la contingencia, si tengo una verdadera contingencia respecto de los empleados de ellos. Entonces, acá, de vuelta, creemos que es importante en las empresas contratistas, cuando uno hace un contrato comercial con las empresas contratistas y me van a brindar un servicio, que haya un encargado operativo de esa empresa contratista, con la cual yo me pueda dirigir, a la cual yo le pueda exigir toda la documentación y a la cual yo con el cual pueda ir trabajando el tema de la responsabilidad, ir viendo si ellos realmente cumplen o son una empresa. Porque muchas empresas, las empresas principales que ceden sus explotaciones, las cesionarias son empresas digamos, por ahí a veces de baja solvencia, o son empresas que para bajar los costos no cumplen con las relaciones laborales. Entonces es importante la verificación de las normas de toda la documentación que ahora vamos a ver. Y es importante que ellos tengan un encargado operativo, que tengan un encargado a la cual yo me pueda dirigir y hacerle todas las críticas y hacerle todas las exigencias que necesite. Hay documentación que yo tengo que pedir por única vez cuando inicio la relación comercial, que es, digamos, el certificado de ART, donde la ART renuncia contra mí, contra acción de repetición, y además se compromete a que me va a comunicar cualquier rescisión del contrato de ART, el quill de todos los empleados que van a prestar la nómina y el quill de todos los empleados que van a prestar tareas en mi empresa, constancia bancaria del subcontratista, porque así lo exige el artículo 30, para certificar que tengan una cuenta, y la póliza de seguro de vida y constancia pago anual de la misma. Después tengo documentación que ir pidiendo todos los meses, que es la constancia de pago de los salarios, que en un momento dado se discutía si que a mí me den un recibo de haberes, yo estoy violando o no estoy violando el deber de confidencialidad, etcétera. La verdad que la ley te exige los recibos de haberes, y la verdad es que, bueno, si bien es cierto que yo puedo estar, al dárselos a mi empresa cliente, yo, empresa contratista, puedo estar violando la protección de datos personales, puedo estar violando confidencialidad. Ahí es importante hacer una autorización del empleado que sepa que él va a trabajar para una empresa contratista, y entonces que yo le voy a dar la información acerca de él que yo tengo, se la puedo dar también, que me autorice dársela al cliente para que el cliente Después, digamos, la verdad es que muchas empresas trataron de zafar con esto, con certificaciones de libros, con certificaciones de pagos, y la verdad es que lo que dice el artículo 30, lamentablemente, es que se necesitan los recibos de haberes. Después, la constancia de pago de cargas sociales, las declaraciones juradas y la constancia de que pagué las cargas sociales, la constancia de pago de ART y la constancia de pago de seguro de ART, de seguro de vida obligatorio. Estas son las cosas que se necesitan sí o sí, digamos. Y después, ¿qué otra documentación hasta exigir? Bueno, depende cuán adentro estén en mi establecimiento. Digamos, si son gente que trabajan adentro del establecimiento y prestan servicios adentro del establecimiento, yo tengo que ser todavía mucho más vigilante. Y lo mismo que si prestan un servicio que es esencial para mí, digamos, o sea, y que si dejan de prestarlo, o si tengo algún problema con los empleados, se me puede complicar en la prestación del servicio. Ahí entonces muchas veces lo que nosotros recomendamos también es fotocopia, digamos, firmada por el representante o empleado subcontratista que esa empresa está habilitada para desarrollar la actividad que desarrolla. A veces pedimos los exámenes médicos preocupacionales y periódicos cuando son gente que están adentro de nuestra empresa, porque, bueno, por la responsabilidad que eso conlleva, constancia de quién es el médico laboral, y, digamos, para saber
digamos, justamente el encargado operativo es para esto, ¿no? Si tengo empleados que están prestando servicio operativo dentro de mi empresa y les pasa algo, yo tengo que saber o comunicarme con él para que lo denuncie inmediatamente en el RT, o comunicarme con él, o saber yo a quién tengo que llamar. O sea, si bien lo mejor es que sea el encargado operativo, pero si no, yo tengo que saber a quién tengo que llamar del RT de ellos, si son gente que están prestando servicios en mi empresa. Entonces, ¿quién es el servicio de medicina laboral? ¿Quién es el servicio de seguridad e higiene? Ver que se hagan los controles periódicos, ver que tengan ver que tengan los elementos de protección que tienen que tener, porque yo soy responsable solidario de todo lo que a ellos les ocurra en mi planta. O si prestan un servicio esencial para mí, lo que les pueda ocurrir afuera, digamos. O sea, esto nos pasaba mucho con Edesur, digamos. O sea, la gente que montaba, digamos, que ponía los postes, que ponía los cables, y yo tengo que estar seguro de que esas personas están habilitados tienen los elementos de seguridad y higiene para trabajar en altura, están capacitados para trabajar con electricidad, saben cómo hacerlo. Si yo soy Edesur y esas personas me están colocando a mí los cables. Bueno, de la misma manera, en otra constancia de entrego de elementos de seguridad, o sea, que le entregaron esos elementos de seguridad, inscripciones en los organismos habilitantes, bueno, y tener todos los datos que yo pueda, que ante un accidente yo pueda saber a qué acudir. A algunos se les pide también servicios de emergencia, etcétera. ¿Cómo exijo este tipo de documentación? En general, esto está en la cláusula del contrato, de los contratos comerciales o de las cartas ofertas. Hoy cartas ofertas para no pagar los impuestos a los sellos. Están los documentos que yo voy a exigir y que me tienen que dar. Los primeros que me tienen que dar para poder iniciar la relación laboral, y después que me tienen que dar mes a mes. Y en esos contratos también ponemos cuáles serían las consecuencias de si no me dan esa documentación. Y eso puede ser hasta retener facturas. O sea, yo puedo retener un pago si ellos no me dan los elementos de seguridad, porque no me están acreditando la obligación, el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social. Entonces, eso es importante, establecer y pactar que si no tengo esos elementos no puedo no pagar la factura porque hay un incumplimiento de su parte. Eso puede ser parte de un contrato comercial. Y esto también, si ya tengo hecho el contrato comercial, lo puedo exigir a través de una declaración jurada. Nosotros a través de unas declaraciones juradas, cuando queremos ordenar todo el sistema de subcontratistas, hacemos declaración juradas, y en esas declaraciones juradas establecemos qué elementos nos van a tener, que nos dan ahí con la declaración jurada, y qué elementos nos van a dar mes a mes, cuáles son las consecuencias si no lo dan, y una cláusula de indemnidad diciéndome de que me dan indemnidad por cualquier reclamo que hagan ellos. ¿Y quién es la persona? Y es la declaración jurada la firma un apoderado, y ahí menciona quién es el encargado operativo que se va a encargar de recoger por parte de la empresa de todo este tipo de documentación. Entonces acá tenemos este artículo 30 es el artículo madre de todo lo que es responsabilidad con contratistas y subcontratistas. Después, otra responsabilidad solidaria son la responsabilidad que hay entre empresas de un mismo grupo económico, pero dice, siempre que una más empresas, aunque tuvieran cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuvieran bajo la dirección, control o administración de otras, esta es una alternativa, bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionado que construyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con su organismo de la seguridad social, solidariamente responsables cuando haya mediado maniobras fraudulentas o conductas temerarias. O sea, las empresas de un grupo económico no son solidarias entre sí porque son parte de un grupo económico. Son solidarias entre sí si hay una maniobra fraudulenta o a través de una empresa se ha tratado justamente de diluir la responsabilidad de otra. Esto ocurre muchas veces. Vos tenés dos empresas de un mismo grupo económico que realizan parte de una misma actividad, y en unos, unos hacen la misma actividad, y nos ha pasado, unos hacen la misma actividad que los otros, y en una los empleados, por X razón, ganan X salarios y en el otro ganan menos salarios. Ahí hay claramente un fraude. O cuando se utiliza tenemos empresas también que tienen,
tienen empresas paralelas que contratan monotributistas o contadores unipersonales para que presten servicio para la otra empresa. Entonces, claramente, esta empresa que contrata a los contratistas, que son una relación laboral encubierta, como dijimos en la charla anterior, y generalmente esta empresa que contrata contratistas y monotributistas va a ser insolvente. Esta otra, que es la que se beneficia del trabajo de estos contratistas y monotributistas, va a ser solidariamente responsable porque esta se está usando para fraude y para un fraude. Después, ahora vamos a hablar de un tema distinto, digamos, que es el grupo económico en empresas internacionales. Digamos, cuando yo traslado a un empleado, lo que se llaman trabajadores itinerantes, ¿no? O sea, un empleado trabaja hoy en mi sucursal, va y trabaja después en otra subsidiaria, va y trabaja después en otra subsidiaria. Acá, la jurisprudencia, a través de distintos fallos, primero empezando del fallo Parker Davis, que es un fallo muy conocido, se dijo que acá lo que hay que analizar es la realidad económica. O sea, ¿quién es el verdadero empleador en un grupo económico donde un trabajador itinerante trabaja en una subsidiaria 3 años, renuncia acá, va a Perú, trabaja 4 años, renuncia acá, va a Brasil y trabaja 5 años y después va a, digamos, Colombia y trabaja 5 años más y va renunciando de lugar en lugar? Y acá claramente el beneficiado es el grupo económico. Y acá entonces el grupo económico aparece como en el artículo 29 como principal empleador. Eso según, digamos, las distintas jurisprudencias, ¿no? Acá hay un fallo que se los quiero leer porque es como muy importante. Dice, asimismo, reiteradamente, se ha considerado que la existencia de varias sociedades jurídicamente diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado no empieza la consideración del grupo económico como sujeto empleador, puesto como que desde el antiguo se señala a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Parker Davis, la existencia de sociedades diferenciadas pero unificadas económicamente conducen al examen de otro problema, el alcance de la realidad económica, el que no requiere desconocer las constituciones de sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco negarle personalidad jurídica a las sociedades locales, ya que tales datos no son óbices para establecer que el verdadero empleador es el grupo económico. Entonces, acá hay otro fallo, que se lo cito, donde lo que establecen es que el verdadero empleador es el grupo económico, porque si no, resulta que este empleado que trabajó en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, termina siendo un empleado que benefició al grupo económico, termina con sus derechos totalmente dinamitados en virtud de que han ido trabajando de una a otra empresa. Entonces, nosotros acá en general ya el tema de el traslado provisorio o traslado definitivo, ¿no? Y cómo actuamos, digamos. En el traslado provisorio, digamos, si es un empleado que sé que se va a ir a trabajar a Brasil, pero después va a volver a la Argentina, tenemos 2 alternativas. Una alternativa es suspender la relación laboral, y es que lo que nosotros recomendamos, suspenderla por instrumento público, donde se establezca qué va a ocurrir cuando se vuelva de Brasil, qué va a ocurrir, mi obligación de reinstalarlo, mi obligación de pagar la indemnización por antigüedad si no lo puedo reinstalar, y cómo voy a pagar la indemnización por antigüedad. Esto es muy importante establecerlo. Es importante establecer que la indemnización por antigüedad la voy a establecer en virtud del salario equivalente que va a tener en Argentina y no con todo lo que venga por ser expatriado, porque por expatriado tienen muchas condiciones laborales. Es decir, si tengo que tomar el último año de relación laboral y tengo que tomar, por ejemplo, el año que estuve en Brasil, tengo que cargar por ahí la casa que es salarial, el auto y un montón de cosas que son salariales y que no hacen a su empleado como en Argentina. Entonces tengo que decir, bueno, si él viene a la Argentina y yo no tengo un puesto equivalente para darle, yo lo voy a indemnizar, pero lo voy a indemnizar con un salario equivalente a lo que él ganaría, a la categoría laboral que a él le corresponde, pero no con el salario que él percibía por ser expatriado. Y eso es importante, todas esas condiciones, establecerlas en una relación laboral. Y convenio que llámese suspensión de la relación laboral, que puede ser suspensión con reconocimiento de la antigüedad que tiene en Brasil para la Argentina o no,
digamos, o no le reconozco la antigüedad que tengo en la Argentina, que tiene en Brasil, porque le voy a pagar solamente la Argentina, o una licencia con goce de haberes, que es lo mismo que la suspensión, digamos, ¿no? Pero eso es importante establecerlo en un convenio que esté bien delimitado. Y después está el traslado definitivo, el empleado que se va definitivamente, y ahí es donde tengo el problema del grupo económico, y ahí es donde la persona puede venir y demandarme. Ahora, ahí tengo la jurisprudencia dividida. Tengo jurisprudencia que me dice que si la relación laboral termina en el país, en otro país, como por ejemplo puede ser en Brasil, Argentina no es responsable, no tiene jurisdicción para actuar porque la relación laboral terminó en otro país. Ahora, si la persona renunció, se fue de acá, renunció y nunca cobró la indemnización por antigüedad, me puede venir y decir que su pase a... que esto es un grupo económico en virtud de estos fallos que dijimos y que acá hay un fraude además, que es que no le pagaron a él la indemnización por antigüedad y demandarme acá en la Argentina. Y en virtud de todos esos fallos que dijimos, el grupo económico puede ser el responsable, además de la Argentina, en forma solidaria. Entonces nosotros lo que recomendamos cuando un traslado sea definitivo es, si queremos evitar tener que responsabilizarnos de ese empleado, pagarle la indemnización por antigüedad y concluir la relación laboral. Digamos, si no, voy a quedar siempre atado al famoso tema del grupo económico. Finalmente, la última solidaridad está establecida en los artículos 224, 225, etcétera, que es cuando hay transferencia de establecimiento o cesión de personal. ¿Cuándo hay transferencia de establecimiento? Cuando hay un takeover accionario, digamos, cuando hay un takeover accionario donde viene un accionista y compra la empresa. Ahí yo no necesito hacer nada, el adquirente de la empresa pasa a ser el titular de todos los derechos y obligaciones que tenía la anterior respecto del contrato de trabajo con los empleados y no necesito hacer ningún instrumento en particular. Lo mismo pasa en una fusión, en takeover accionario, cuando la empresa era de un grupo, pero el grupo viene, la compra o se fusiona con otra empresa y pasan a ser una tercera empresa o se fusiona por absorción. Acá muchas veces las empresas quieren hacer algún vínculo, algún documento. Acá lo único que por ahí para mayor tranquilidad de los empleados es una nota de quién es el nuevo titular de la relación laboral, porque, o sea, si hubo takeover accionario, si hubo fusión por absorción o fusión, simplemente diciendo que yo voy a reconocer diciendo que soy el empleador, que sigo siendo el empleador o que seré el empleador si es una fusión y que voy a reconocer la antigüedad y todos los derechos y obligaciones y todas las condiciones laborales que ya tenía adquirido. Ahora, la cesión de personal es un tema distinto, porque la cesión de personal es: yo tengo un contrato laboral con una empresa y se lo cedo a otra empresa que es totalmente distinta, digamos, a la mía. Y la mía sigue funcionando y la otra, ¿por qué se lo cedo? Porque por ahí, esto que hablábamos hoy de empresas que prestan servicios a un cliente, yo tengo empresas que le prestan un servicio de software y después el cliente se quiere quedar con el empleado, bueno, entonces yo se lo termino cediendo. Y ahí en la cesión sí tiene que firmar el cesionario, que en este caso sería el subcontratista, digamos, en el ejemplo que nosotros damos. Lo tiene que firmar con la empresa que adquiera al empleado, que es el cedente, que es el subcontratista, contra el cesionario, que es la empresa que adquiere al empleado, y el empleado mismo. El empleado tiene que ser parte de esa cesión. Y acá nos vamos a encontrar, cuando hay tanto una cosa como transferencia de establecimiento como cesión de personal, nos vamos a encontrar con obligaciones que ya se habían extinguido al momento de la relación laboral y esas corresponden al cedente. Hay algún fallo que dice que también es responsable solidario el cesionario, pero la verdad es que en su mayoría, digamos, la mayoría de la jurisprudencia es unánime que le corresponde al cedente. Tenemos las obligaciones que nacen con la cesión de contrato, la transferencia de establecimiento, o estaban vigentes en esa época, y ahí son responsables solidarios los dos. Por ejemplo, bueno, en el pago de salarios, en continuar pagándole el mismo salario, ahí son vigentes los dos, y después están las obligaciones futuras. Las obligaciones futuras son, bueno, obligaciones del empleado cesionario, y ahí es donde es responsable el empleado cesionario y no es responsabilidad del empleado cesante. Esto cuando es una
Cuando es una sesión y es un documento que se firma con el empleado, se pone claramente quiénes son responsables de cada obligación, de las obligaciones anteriores a la fecha de sesión, de las obligaciones de la fecha que están vigentes en la fecha de sesión y de las obligaciones futuras. Bueno, esto intentó ser, digamos, por ahí rápidamente, y ahora me quedo abierto más a las preguntas de ustedes, un poco una ayuda para lo que, para algo que, como decíamos en la primera de las charlas, ¿no? O sea, si bien claramente el poder lo tengo yo empleador, a veces el derecho laboral, como es un derecho tutelar, para protección, digamos, del propio empleado, pone la obligación del principal porque es el que está cediendo su actividad en otro o está subcontratando a otro, o porque, como vimos en el artículo 29, es el verdadero empleador, o porque hay un grupo económico y se utiliza una de las empresas para, digamos, dinamitar los derechos de personas que serían empleados. Y finalmente vimos un poco también qué pasa o qué ocurre con los grupos internacionales, con los empleados itinerantes y con las cesiones y transferencias de establecimiento. Así que escucho sus preguntas. Muchas gracias. Estamos esperando a ver si aparecen preguntas por chat o tanto también con la mano levantada de forma virtual. Yo mientras tanto les voy a compartir, mientras piensan si que alguno tiene alguna pregunta, les voy a compartir la dirección de nuestro canal de YouTube donde se va a cargar esta charla y donde están cargadas el resto de las charlas. Quizás Eugenio hizo mucha referencia a lo que fue la primera edición de este ciclo de charlas. Si quieren pueden acceder al canal de YouTube, pueden suscribirse también para que les llegue la notificación cuando tengamos nuevas charlas. Pero bueno, pueden ahí revisar todas las capacitaciones que estuvimos dando desde el 2020 hasta ahora. Eugenio, Silvia Reulera dice, Eugenio, ¿tiene algún modelo de contrato de sesión sobre el que me pueda basar para una sesión que se realizará en estos días? Muchas gracias. Sí, si es sesión de personal, Silvia, con gusto te lo pasamos. Perfecto. Están agradeciendo más que nada sobre la exposición. Carolina tiene una pregunta y levantó la mano de forma virtual. Aguardame un segundo, Carolina, que yo te voy a habilitar el audio. Fíjate que ahí lo podrías habilitar para poder hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien. Sí, doctor, con el tema de las empresas de servicios eventuales. Sí. La usuaria registra en el libro del artículo 52 sí. Al trabajador eventual. Sí, ahora, cosa que hacen muy pocas empresas, pero sí. Muy pocas. Ahora, yo no sé muy bien cómo está la jurisprudencia con el tema de que en realidad se debería anotar también si hubo un pico de producción que fue por ese pico de producción o que si va a suplantar a alguien que está de vacaciones de la nómina, decir que va a suplantar a ese trabajador. ¿Se exige esos requisitos que se plantean? No, la verdad que no. O sea, sí se exigen, digamos, tenés que cumplir con esos requisitos para que el contrato eventual sea válido, pero claro, no se exige ningún documento que dé cuenta de que no tenés que firmar ningún documento. Si vos, porque la empresa, digamos, el tema eventual puede ir por dos lados. La empresa puede contratar directamente al empleado, ella como empleado eventual, entonces ahí sí tiene que hacer un contrato eventual, poner. ¿Por qué es eventual? Los contratos eventuales se usan muchos en los reemplazos. O sea, yo contrato a alguien para reemplazar a alguien por licencia por maternidad o por licencia por enfermedad, y lo único que pongo es quién es el contrato y quién es el empleado reemplazado, y que cuando el empleado reemplazado se reintegre, esta persona se va a ir. Ese es en el caso de que la empresa decida, o si la empresa, por ejemplo, quiere hacer una obra específica o algo, un programa o algo que tiene principio y fin, el contrato eventual es muy útil, porque yo no es el contrato a plazo fijo. El problema que tiene es que yo estoy adivinando cuando voy a terminar el motivo extraordinario. Y entonces
ahí tengo que hacer por ahí renovaciones, si lo he hecho antes tengo que pagar los meses que faltan. El eventual termina cuando termina la obra o cuando termina el reemplazo. Eso sí lo hago yo. Si lo hace la empresa de servicios eventuales, como se supone que está contratada por eso y son esos motivos, no se necesita ningún documento. Pero se podría armar también un documento y no sería mala idea, ¿no? De que vos, digamos, de que se arme como una solicitud de ingreso de personal eventual y se diga para qué viene y por qué viene, digamos, a la empresa, ¿no? Que viene para hacer tal y tal cosa y tal circunstancia. Me parece que no sería un mal recaudo, digamos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos discusiones con sindicatos, etcétera. Sí. Claro, porque lo había visto en la ley y dije, bueno, no sé si cuando se registra en el libro hay que ponerlo con tanta exactitud o en el caso de un reclamo ya con que esté registrado es suficiente. La registración en el libro 52 es una exigencia legal y habría que cumplir. Ahora, si te digo la verdad, yo creo que el 70% de las empresas no cumplen, nadie lo registra en el libro de sueldos y jornales. Como también la facturación a veces no se respeta y el pago de las cargas sociales por parte de la empresa de servicios eventuales lo hace ninguna empresa usuaria y también debería ser así. Pero bueno, estas son las cosas que incumplen la mayoría de las empresas, que pueden ser debilidades al momento de tener un juicio con algún empleado de la empresa de servicios eventuales que va a demandar a los dos. Claro. O sea que va medio perdidosa en ese caso. Y si no cumplo con los requisitos de ley, sí. Está bien. Bueno, muchas gracias. Sobre todo se está haciendo mucha mención también a la RT. ¿Viste? O sea que la RT tiene que ser la misma, digamos, ¿no? Si la RT ya no es la misma, ya ahí como que murió la contratación a través de la agencia o de empresas de servicios eventuales. Sí. Bueno, gracias. De nada. Patricia Artián dice, en caso de viajante de comercio de grupo económico que vende artículos de todas las empresas y solo una lo tiene registrado. Primera pregunta, ¿se considera no registrado para las otras? Y segunda pregunta, en caso de despido, ¿son solidarias para el pago de la indemnización? Digamos, a ver, quiero ver si estoy entendiendo la pregunta, ¿no? Si es una empresa que nuclea vendedores que venden para toda una empresa, para todas las empresas del grupo económico, productos de todas las empresas del grupo económico y no están registrados, claramente las empresas del grupo económico de las cuales estas personas venden sus productos son responsables solidarios, no cabe ninguna duda, digamos. Son responsables solidarios por el artículo 31, por ser del grupo económico y haber un fraude, no estar registrada la relación laboral, y son responsables también por el artículo 30, porque por ahí se estarían subcontratando, que lo que dije hoy, que el tema de la venta está cuestionado, pero bueno, es parte del proceso y alguien podría decir, bueno, es parte del proceso productivo y lo estás cediendo a otra empresa, entonces sos responsable de las obligaciones y de la seguridad social de esa otra empresa, de los empleados de esa otra empresa. Dice gracias, así que está bien contestada de acuerdo a lo que ella había preguntado. Mónica Fernández nos consulta, para el caso de una empleada o empleado que se encuentre de licencia, ¿qué tipo de contrato utilizo para su reemplazo? ¿Plazo fijo, contrato eventual? Indicar la razón del tipo de contrato que se corresponde utilizar. El contrato que está especificado para eso por los artículos 64 y 65 y sucesivos de la ley 24013 es el contrato eventual. Ahora, en el contrato eventual tenemos un tema que tiene una limitación de 6 meses corridos o 1 año en 3 años. Entonces, muchas veces la discusión es qué pasa con un empleado que está ausente. Nosotros tenemos gente con licencia por enfermedad que por ahí están en reserva de puesto, entonces lo tengo que cubrir durante 1 año, o tienen licencia por enfermedad prolongada, digamos, son personas que tienen derecho a una licencia prolongada de 1 año, digamos. ¿Por qué contrato los reemplazo? Bueno, ahí el contrato eventual, digamos, una vez vencido, se tendría que transformar en un contrato en un contrato a plazo fijo, porque el eventual claramente tiene un plazo, digamos. O sea, se han discutido, digamos, sabemos que hay fallos hay fallos de los tribunales laborales
que han permitido la extensión de un contrato eventual cuando se prueba que el empleado reemplazado siguió enfermo por un año, digamos. Entonces se permite la extensión porque, bueno, claramente hay una eventualidad y esa es la eventualidad. Hay jurisprudencia a favor de eso, y hay otras empresas que lo que hacen es, lo titulan, y esto no sé si me divierte mucho, lo titulan contratos eventuales a plazo determinado, haciendo una mezcla entre plazo fijo y eventual. Y entonces los llaman contratos eventuales a plazo determinado, y lo que hacen es contratarlo. Ahora, yo creo que si vos con un contrato eventual cubrís a una persona que claramente, digamos, durante todo el tiempo, vencido los 6 meses, o sea, por un año o inclusive 2 años. Supongamos el caso máximo de un empleado que tenga licencia por enfermedad 12 meses y después reserva por puesto 1 año. Yo creo que esos 2 años van perfectamente, o sea, es claramente un contrato excepcional, y llámese eventual o llámese plazo determinado, es un contrato que va a ser válido como contrato en sí, aclarando de que cuando pasan el año hay que pagar el 50% de la indemnización por antigüedad en todos los contratos a plazo determinado. Le voy a habilitar el micrófono a Irene, que va a hacer una consulta. Irene, fíjate que ya podrías habilitarlo para preguntar. Buenas tardes, Eugenio. Hola. Una fábrica, una que fabrica, no sé, por ejemplo, lámparas, terceriza en distintos transportistas la entrega de su producción a sus distribuidores o a los comercios a través de los cuales comercializa su producto. Ese transporte, ¿la jurisprudencia lo considera en general como parte de la actividad principal o no? ¿Quién hace la venta del producto? No, la fábrica le vende al distribuidor o al comercio, y luego el comercio o el distribuidor le vende a sus clientes. Pero sí. Sí, la fábrica le vende a los clientes y después viene la transportista y transporta eso que vendió la fábrica, digamos. Exacto. Sí, es parte de la cadena de producción, porque además yo le vendo y, bueno, yo se los tengo que entregar. Y si yo me comprometo en entregárselos, la empresa transportista que hace el transporte, yo soy responsable solidaria por las obligaciones laborales y la seguridad social de los empleados de esa empresa transportista, porque son parte de la cadena de producción. Ok. Bueno, sí, clarísimo, gracias. Nada. Bueno, vamos a ir poniendo fin a este encuentro. Eugenio, yo les voy a dejar, antes de que terminemos, ahí también en el chat, la dirección del blog de noticias que tenemos con el estudio, donde día a día vamos cargando las novedades que vayan saliendo en el derecho laboral, toda la normativa que se vaya publicando en el boletín oficial que pueda llegar a interesar a las empresas. Nosotros nos encargamos de hacer un pequeño resumen y ponerla ahí para que ustedes puedan acceder. Sin nada más que agregar, te cedo, Eugenio, la palabra para que puedas... No, una sola cosa, Fede, que no nos olvidemos del contrato de cesión creo que era Laura que nos pidió, no me acuerdo ahora, para pasárselo, no hay problema. Y aquellos que necesiten, yo hablaba de que lo que no estuviera en un contrato, se podía empezar a hacer este orden de los subcontratistas a través de una declaración jurada. Aquellos que necesitaran una declaración jurada como modelo, también no tenemos problema en brindárselas. Bueno, espero que esta segunda parte o segunda entrega les haya sido de utilidad, y ya vendremos con la tercera, que ahora vamos a ver que, como les dije, estamos siguiendo un poco la ley de contrato de trabajo y viendo cómo ayudarlos en cada uno de los temas. Este tema nos parece esencial. Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por escucharnos. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima.